Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Amigos oyentes de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Cecilia de Malac, Patricia Jauregui y los demás integrantes de la redacción del programa hispano. En la emisión vespertina de este jueves 24 de enero, memoria litúrgica de San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, fundador de la Orden de la Visitación y patrono de la prensa católica, les anticipamos. En su telegrama de pésame por el fallecimiento del cardenal Joseph Glem, arzobispo emérito de Varsovia y primado de Polonia, el Papa manifiesta que siempre apreció su bondad sincera, su sencillez, su apertura y su dedicación cordial a la causa de la Iglesia en Polonia y en el mundo. Redes sociales, portales de verdad y de fe, nuevos espacios para la evangelización. Es el título del mensaje de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se presentó esta mañana en el Vaticano. En el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que concluirá solemnemente mañana en la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol, en este séptimo día se reflexiona acerca del caminar en solidaridad. La actividad del Papa es noticia. El Santo Padre envió un telegrama de pésame al cardenal Kazimierz Nix, arzobispo metropolitano de Varsovia, con motivo del fallecimiento a los 83 años de edad del cardenal polaco Joseph Glem, quien fue arzobispo de esa sede desde 1981 hasta el año 2006. Benedicto XVI recuerda en su telegrama el lema episcopal que acompañó al purpurado durante toda su existencia, caracterizando su forma de pensar, de valorar, de elegir, de tomar decisiones y de ofrecer las líneas de la acción pastoral, a saber, caritatis in justitia, es decir, por la caridad en la justicia. Y agrega que era un hombre justo en el espíritu de San José, su patrono, y de los que en la tradición bíblica supieron escuchar la voz de la llamada de Dios, dirigida no solo a ellos personalmente, sino también a las comunidades a las que habían sido enviados. Esa justicia rica de la humilde adhesión a la voluntad de Dios, afirma el Papa, fue la base de su profundo amor por Dios y por el ser humano, que era la luz, la inspiración y la fuerza en el difícil ministerio de guía de la Iglesia en una época en la que significativos cambios sociales y políticos interesaban a Polonia y a Europa. Su santidad también escribe que el amor de Dios y de la Iglesia, la atención a la vida y la dignidad de toda persona, hicieron de él un apóstol de la unidad contra la división, de la concordia frente al enfrentamiento, de la construcción común de un futuro feliz sobre la base de las experiencias pasadas, gozosas y dolorosas de la Iglesia y del pueblo. Prosiguiendo la obra del cardenal Stefan Wyszynski, en constante comunión y vínculo espiritual con el Papa Juan Pablo II, con gran prudencia resolvía tantas cuestiones y problemas en la vida política, social y religiosa de los polacos. Confiando en la divina providencia, miraba con optimismo hacia el nuevo milenio en el que le fue dado introducir a la comunidad de creyentes en Polonia. Y tras recordar que en la última etapa de su vida estuvo probado por el sufrimiento que soportaba con serenidad de espíritu, el Santo Padre añade que también en esa prueba siguió siendo testigo de la confianza en la bondad y el amor de Dios omnipotente. Personalmente, concluye el pontífice, he apreciado siempre su bondad sincera, su sencillez, su apertura y su dedicación cordial a la causa de la Iglesia en Polonia y en el mundo. Permanecerá así en mi recuerdo y en mi oración. Que el Señor lo acoja en su gloria. Radio Vaticana, la radio del Papa.
La Iglesia se une en oración ante la muerte del cardenal Joseph Glemp, arzobispo emérito de Varsovia y primado de Polonia, que falleció anoche a los 83 años de edad en un hospital de la capital polaca tras una operación por un tumor pulmonar el pasado mes de marzo. Infatigable pastor e impulsor de la reconciliación en su país, había sido creado cardenal por Juan Pablo II el 2 de febrero de 1982 y desempeñó asimismo el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia durante 23 años, desde 1981 al 2004. El cardenal Joseph Glemp sucedió al cardenal Wyszynski, guiando la Iglesia polaca en los años atormentados de la dictadura comunista durante el estado de guerra decretado por el general Jaruzelski y luego en el camino hacia la democracia. Se recuerda su célebre homilía pocos meses después de asumir su misión pastoral el 13 de diciembre de 1981. De nada valieron las acusaciones de complicidad con la nomenclatura comunista. El cardenal Glemp protagonizó un delicado papel de mediador con los representantes del poder comunista, apoyando en 1989 la mesa redonda entre el régimen y la oposición democrática, que marcó el comienzo de la democracia en Polonia, impulsando asimismo el retorno de la Iglesia polaca a la vida pública con la firma del nuevo concordato entre el Estado de Polonia y la Santa Sede en 1993. Con el fallecimiento del cardenal Joseph Glemp, el colegio cardenalicio queda integrado por 210 purpurados, de los que 119 son electores. En la fiesta litúrgica de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, fundador de la Orden de la Visitación y patrono de la prensa católica, el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Celli, y el secretario del dicasterio, Monseñor Paul Taik, presentaron en rueda de prensa el mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la 47ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, bajo el tema Redes sociales, portales de verdad y de fe, nuevos espacios para la evangelización. Este año la jornada se celebrará el 12 de mayo. El texto del mensaje lo pueden encontrar en nuestra página web radiovaticana.va. El presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Celli, comentó ante nuestro micrófono el mensaje del Papa. El informe es de Griselda Mutual. El tema toca un aspecto muy actual: redes sociales, portales de verdad y de fe, nuevos espacios para la evangelización. Es un tomar conciencia de la importancia del papel que juegan las redes sociales en el contexto comunicativo de hoy, pero no solamente comunicativo, sino también relacional. Es esta la nueva perspectiva en el contexto de las nuevas tecnologías. Ya las redes sociales no son más un instrumento, sino más bien que son un ambiente en donde se vive. Y en el contexto de las redes sociales no se comunican solamente conocimientos, sino más bien que se desarrolla también una relación. ¿Dónde está el desafío? Según las estadísticas, el 34% hablan de los problemas que la sociedad de hoy día enfrenta. Y el 14% también habla de problemáticas religiosas. El Papa dice una cosa muy hermosa. En las redes sociales se pone de manifiesto la autenticidad de los creyentes cuando comparten la fuente profunda de su esperanza y de su alegría. ¿Qué papel jugamos en las redes sociales? Aquí es la tarea nuestra, de acrecentar la dimensión humana de la presencia en las redes sociales. ¿Qué exige Dios de nosotros? Del octavario de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero. Séptimo día. Caminar en solidaridad. Caminar humildemente con Dios significa caminar en solidaridad con todos los que luchan por la justicia y la paz. Esto hace que surja una pregunta dirigida a todos los que oramos por la unidad de los cristianos en esta semana. Y es, ¿qué unidad buscamos? La Comisión Fe y Orden, que incluye a las iglesias representadas en el Consejo Mundial de las Iglesias y la Iglesia Católica,
entiende la unidad como la unidad visible, en una fe y en una comunión eucarística. El movimiento ecuménico tiene el cometido de superar las barreras históricas y actuales que dividen a los cristianos, pero lo hace con una visión de la unidad visible que liga la naturaleza y la misión de la Iglesia con el servicio a la unidad de todo el género humano y a la superación de todo lo que perjudica la dignidad de los hombres y los mantiene separados. Dios, Trino, en tu misma vida nos ofreces un ejemplo único de interdependencia, de relaciones de amor y de solidaridad. Únenos para que vivamos nuestras vidas del mismo modo. Enséñanos a compartir la esperanza que encontramos en las personas que en todo el mundo luchan por la vida. Que su perseverancia nos inspire para superar nuestras divisiones y para vivir en acuerdo sagrado entre nosotros y caminar juntos en solidaridad. Dios de vida, condúcenos a la justicia y la paz. Amén. La celebración ecuménica en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma, que este viernes 25 de enero presidirá Benedicto XVI al final de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, es la primera piedra miliar en 2013 del Camino del Año de la Fe. Eduardo Rubio con la información. Fue en la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero de 1959, cuando el beato Papa Juan XXIII anunciaba al mundo, después de solo 3 meses de pontificado, temblando con conmoción, como indicó él mismo, su propósito de convocar el Concilio Ecuménico Vaticano II para la Iglesia Universal. El pasado 11 de octubre, celebrando el 50 aniversario del inicio de aquella magna asamblea conciliar, iniciaba el Año de la Fe. El objetivo del concilio no fue definir una nueva verdad, sino reafirmar la doctrina tradicional adaptándola a la sensibilidad moderna, en la perspectiva de un ayornamiento, de una actualización de toda la vida de la Iglesia. El beato Juan XXIII invitó a privilegiar la misericordia y el diálogo con el mundo, más que la condena y la contraposición, en una conciencia renovada de la misión de la Iglesia, que abarca a todos los hombres. En esta apertura universal no fueron excluidas las demás iglesias cristianas, que también fueron invitadas a asistir al concilio, dando así inicio a un proceso de acercamiento. Al final de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del año pasado, en la fiesta de la conversión de San Pablo, Benedicto XVI recordaba la apertura del concilio y la misteriosa transformación de Saulo camino de Damasco, que de acérrimo perseguidor de cristianos se convirtió en un extraordinario evangelizador. La transformación que él experimentó en su existencia, dijo el Papa en su homilía celebrando las vísperas en la misma Basílica de San Pablo Extramuros, no se limitó al plano ético ni al plano intelectual, se trató más bien de una renovación radical del propio ser, similar por muchos aspectos a un volver a nacer. También nosotros, esta tarde, celebrando la alabanza vespertina a Dios, queremos unir nuestra voz, nuestra mente y nuestro corazón a este himno de acción de gracias por lo que la gracia divina obró en el apóstol de los gentiles y por el admirable designio salvífico que Dios Padre realiza en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Mientras elevamos nuestra oración, confiamos en ser también nosotros transformados y conformados a imagen de Cristo. Esto es verdad de modo especial en la oración por la unidad de los cristianos. En efecto, cuando imploramos el don de la unidad de los discípulos de Cristo, hacemos nuestro el deseo expresado por Jesucristo en la víspera de su pasión y muerte en la oración dirigida al Padre, para que todos sean uno. Por este motivo, la oración por la unidad de los cristianos no es más que participación en la realización del proyecto divino para la Iglesia, y el compromiso activo por el restablecimiento de la unidad es un deber y una gran responsabilidad para todos. Una grande responsabilidad para tutti. Comenzó el nuevo año y con él los propósitos para empezar un nuevo ciclo. En este año de la fe, ¿qué propósitos quieren cumplir para hacer crecer su fe?
Nos responden peregrinos en Roma. Pasando la palabra de Dios y teniendo la fe, no importa cuál religión, creyendo en Dios y pues en donde estamos, siempre acordándonos que estamos bendecidos. Sherry, de los Estados Unidos. Yo pienso que a partir de lo que ha dicho hoy día su santidad, es el poder estar frente a frente, cara a cara con Dios, para poder encontrar también el rostro de Dios en los demás, que es ahí donde se encuentra la fe y tiene mucha mayor profundidad, en encontrar a Dios en el otro y también ser un poco más tolerante, de esta manera buscar encontrar la caridad. Katia, y soy de Perú. A seguir más con Cristo y pues estar con Dios siempre y rezar mucho, sobre todo por la paz del mundo. Roberto, y vengo de Colombia. Estar más con la familia, compartir más con ellos y no olvidar la base de toda la sociedad y la familia. Convivir con ellos, estar dándoles amor, cariño. De México, Rosa Alicia. Creo que hay que dar un mensaje de la misericordia de Dios. Es el gran mensaje que tenemos que dar desde nosotros los cristianos y bueno, creo que es el punto clave, mostrar la misericordia de Dios. Diego, de Argentina. Es un don de Dios que no se nos debe a nosotros, el Señor nos la ha regalado. Y nosotros pues tenemos que alimentarla con los sacramentos, con la oración, con la caridad, con la solidaridad, con la entrega a la gente. Enrique León, de España. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. En Radio Vaticana estamos con el doctor Guzmán Carriquiri de la Comisión Pontificia para América Latina. En diciembre realizamos un congreso Iglesia en América, muy interesante el congreso. Somos testigos de la importancia no solamente de volver a un tema capital como la colaboración en América. De esto se trata Iglesia en América, la exhortación posinodal y el sínodo, Iglesia en América, sino también por la convocatoria aquí en Roma de tanta gente de América Latina. Yo creo que uno de los signos más gratos del Congreso fue el entusiasmo que nos han manifestado, la gratitud que nos han manifestado los más diversos participantes. Numerosos obispos de Canadá, de Estados Unidos, de todos los países latinoamericanos, con representantes de las grandes comunidades religiosas, de asociaciones de fieles, de movimientos eclesiales y de muchas otras personalidades de los casi 300 personas que participaron en ese congreso. Muchos de los participantes se quedaron sorprendidos de que se retomara aquella intuición profética de Juan Pablo II y de que esa comunión y colaboración entre todas las iglesias del continente se perfilara ahora en función de una misión continental. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino para América Latina y el Caribe de este jueves 24 de enero. Los dejamos en sintonía con la segunda parte de la programación. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa. Iglesia Viva. Destellos de la infinita misericordia de Dios. Producción de Patricia Jauregui. Del 22 al 25 de enero, en el Centro Nacional para las Misiones Indígenas CENAMI de México, la Conferencia Episcopal Mexicana está realizando el 9º Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, bajo el tema El Caminar de los Pueblos Indígenas hoy. Monseñor Guillermo Francisco Escobar, obispo de Teotihuacán, responsable de la dimensión de pastoral indígena de la Conferencia Episcopal Mexicana, conversó con Luz Erika Limachi a propósito del tema elegido para este año, el caminar de los pueblos indígenas hoy, y del significado que tiene para la Iglesia Católica Mexicana la pastoral indígena. Y es muy importante poder destacarlo porque queremos analizar la coyuntura actual. El contexto que hoy vive nuestro país no es el mismo de ayer. Los pueblos indígenas, aun cuando todavía siguen relegados en muchos aspectos, y esto pues para nadie pasa desapercibido, sin embargo, están más presentes en el contexto nacional.
siguen aportando mucho a México y es conveniente que esto salga a la luz. De ahí que nos interesa mucho, por eso el lema, ¿cuál es el caminar de estos pueblos al día de hoy? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus demandas? Y en general, todo lo que ellos vienen realizando, que se conozca, que salga a la luz, que salga a flote, porque, repito, para muchos de nosotros todavía están como en la oscuridad, y ellos tienen un aporte muy importante que siguen haciendo. Ellos tienen un proceso, un caminar en el día de hoy, que para muchos es muchas veces desconocido. ¿Qué significado tiene para la Iglesia Católica la pastoral indígena en México? Esto lo que Monseñor Guillermo Francisco Escobar, obispo de Teotihuacán, responsable de la dimensión de pastoral indígena de la Conferencia Episcopal Mexicana, respondió al micrófono de Luceri Calimachi. Y los pueblos originarios han sido siempre muy importantes para la Iglesia en México. Prueba de ello es el acompañamiento que desde cada región se les ha venido dando. Quienes vienen a este encuentro en realidad vienen representando a sus regiones. Es muy difícil para ellos poderse trasladar desde los distintos lugares del país hasta el centro, pero sin embargo, en cada una de sus regiones, ellos tienen un acompañamiento de la Iglesia. Hay mucho interés de cada uno de los obispos, especialmente donde pues ellos viven y donde ellos están, para que no estén solos. Lo ha habido. Esta es una prueba, diríamos, fehaciente de la importancia que tiene para la Iglesia estos pueblos indígenas. Por otro lado, como todos sabemos, ellos son nuestras raíces. Ellos significan mucho de nuestra cultura. Lo que nosotros hoy vivimos, prácticamente se los debemos a ellos. Entonces no podemos olvidar todo esto que ellos significan, y digo, lo estamos tratando de dar respuesta con todas las acciones que hacemos. La Iglesia Católica, por otro lado, ha sido siempre muy respetuosa de sus tradiciones, de sus costumbres, aunque también, hay que decirlo, hay sus excepciones. Pero hay un esfuerzo para que, sobre todo, pues si no es la Iglesia Católica, creo que desde otras instancias, aunque también hay sus esfuerzos, pero nosotros somos los que tenemos que dar este testimonio. Hay esfuerzos para hacer incluso traducciones a sus lenguas para una mejor comprensión de la palabra de Dios y de la liturgia. Destellos de la infinita misericordia de Dios. Iglesia Viva. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Colombia, Puerto Rico, Honduras, Argentina, Chile, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Perú, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Paraguay, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Ecuador. Que Dios os acompañe y llene siempre vuestra vida de alegría y paz. Muchas gracias. En el espíritu de Aparecida. Padre Antonio Grande de la Diócesis de Rafaela, Argentina, rector del Colegio Sacerdotal y de la Iglesia Argentina en Roma, nos está hablando de la evangelización a partir de este espíritu de Aparecida que gesta, digamos, la misión continental y todas estas actividades de la Iglesia que está abocada a la nueva evangelización. Usted dice que la evangelización tiene como diversas formas, no son solamente los sacerdotes, son también los laicos, es en la familia, pero como que todo
tiende a la unidad, o sea que aunque tiene distintas formas, es para que todos seamos uno o algo así. Sí, ese sería el tema de compartir en este encuentro radial, que es una preocupación que la Iglesia viene trayendo desde siglos, pero que se hizo presente con el Concilio Vaticano II, y con toda la renovación que propuso, que motivó a tantas formas de creatividad y de buscar desde el Evangelio cómo iluminar las conciencias, la actividad de personas, de grupos, una Iglesia renovada para dar vida al mundo, pero que tenía el peligro, y así lo propone Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, y después Juan Pablo II, y ahora el Papa Benedicto XVI también, el límite o el peligro de que la absolutización de una parte, de un aspecto, de alguna manera sea como un apartarse, como un chocar con los otros aspectos, como que se quede no en el centro del Señor, de la vida en comunidad. Por eso yo quiero remarcar que es bueno, que es importante, que nos ayuda a todos, tener una mirada integradora, dinámica, de lo que es la acción evangelizadora. Con palabras de Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, aquella carta apostólica de 1975, él decía de que se puede descubrir en la acción evangelizadora que hay siempre componentes esenciales y permanentes que se dan en la acción, en la actividad concreta que la Iglesia realiza, y no solamente en esta actividad concreta, sino mirado como un conjunto que organiza, que lleva adelante toda la Iglesia y que despliega en el tiempo, en un día, en un mes, en un año. Esta mirada integradora que relaciona, con palabras así tomadas un poquitito de un modo de educar, que Jesús, primer evangelizador, su espíritu, en nombre del Padre, convoca a la Iglesia guiada por los pastores para comunicar el Evangelio, la buena noticia, ya sea a los miembros de la Iglesia como a todos los hombres, para comunicarles el gran gozo que es el Evangelio, que es Jesús mismo, que se hace presente, que podemos hablar que es un contenido que se transmite, una experiencia que se transmite, y esto se hace por una espiritualidad, por una vida que va recibiendo esa presencia en el Espíritu del Señor, y que se va haciendo compartir, que se va haciendo servicio, y que se plasma en un testimonio que tiene que ser siempre lo primero, lo que la gente descubre, la persona, mi modo de ser, alimentado, sostenido por la palabra de Dios y por la participación en los sacramentos. Juan Pablo II, cuando lanza en América Latina, en 1983-1984, el preparar la novena de años para celebrar los 5 siglos de la primera evangelización, llamó, en el horizonte abierto por Pablo VI, a una evangelización nueva en el ardor, en los métodos y en la expresión, es decir, en la espiritualidad, en la manera de proponer y en el contenido, en la manera de expresar el Evangelio. Eso el Papa Juan Pablo lo retomó luego para el continente europeo y para toda la Iglesia Universal, por ejemplo, después del Sínodo para los laicos, y también en la carta que hace luego del Gran Jubileo 2000, tomando todos los dones que el Espíritu había dado a la Iglesia en el año santo. Benedicto XVI, en esta corriente de vida, de inspiración, de evangelización renovada, en 2010 creó un consejo pontificio para promover la nueva evangelización, para pensar la evangelización de los pueblos cristianos que han recibido la fe, pero vacilan en su adhesión a Jesucristo, según lo que él propone. Y percibo que además, con la llamada al sínodo reciente, hay una intención suya de proponer un camino de reflexión compartido, un camino sinodal, de iluminación, de reflexión, de la acción evangelizadora, para que sea más evangélica y más al servicio del hombre, y que tiene un momento destacado y de nueva inspiración en el reciente sínodo de octubre del año pasado y en el año de la fe que ahora estamos viviendo. Sus cartas las recibimos en Programa Hispanoamericano, Radio Vaticana, 00120, Ciudad del Vaticano. Hoy es jueves, 24 de enero. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos. Jesús de
Nazaret, hijo y hermano, Jesús de Nazaret, viviente en Dios y pan en nuestra mano, camino y compañero. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Camino y compañero de jornada, Jesús de Nazaret, nuestro mañana. Jesús de Nazaret, nuestro mañana. Acudía mucha gente a ver a Jesús. Hoy el Evangelio nos muestra cómo las personas se acercan a Jesús con sus inquietudes, sin prejuicios, de una forma espontánea y sincera. La gente se acerca a Él buscando a alguien diferente, a alguien que puede colmar sus expectativas. Acércate tú también a estar con el Señor, sin prejuicios, abriéndote a la novedad que trae. La gente quería tocar a Jesús. No basta ver y escuchar. Necesitamos tocar. La verdad de la fe no es solo un sentimiento. Tiene que ver con tu vida, con lo que haces o lo que dejas de hacer. Tocar a Jesús es expresar que toda nuestra realidad está implicada con Él. No es solo un sentimiento agradable o una palabra agradable. Al tocar a Jesús, queremos comprometer nuestra vida. En tu imaginación, ahora, haz el gesto de tocar a Jesús. Camino y compañero de jornada, Jesús de Nazaret, nuestro mañana. Jesús de Nazaret, nuestro mañana. Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 24 de enero, la Iglesia conmemora el traslado de los restos de San Francisco de Sales a su ciudad natal, que se realizara en un día como hoy del año 1623. Nacido en 1567 en Annecy, Sales, Francia, fue obispo de Ginebra y cofundador, junto con Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, de la Orden de la Visitación de la Bienaventurada Virgen María. Descansó en el Señor un 28 de diciembre del año 1622, en la ciudad de Lyon, en Francia. En 1665, el Papa Alejandro VII lo declaró santo, y en 1877, Pío XI lo elevó al rango de doctor de la Iglesia. En 1923, fue declarado patrono de los periodistas y de la prensa católica. Sus restos se veneran en la Iglesia de la Visitación en Annecy, junto con los de Santa Juana Francisca. Brindemos nuestro vivo aplauso a San Francisco de Sales. Querido San Francisco de Sales, recordar tu vida es ver al infatigable obispo, al escritor y al fundador.
Nacido en el castillo de Sales, en un ambiente distinguido por su cultura y bienes, estudias Derecho en París y Padua, doctorándote brillantemente. Abandonas la carrera para hacerte sacerdote. Partes inmediatamente a Ginebra para realizar en medio del mundo calvinista tu apostolado sacerdotal. Aquí vives varios años. Logras convertir a la fe católica a más de 8.000 calvinistas. Promovido a la sede episcopal de Ginebra, recorres con gran celo toda tu diócesis, organizando al clero e inculcándoles que enseñen el catecismo. Fundas el seminario de Annecy. Tú mismo fuiste un incansable predicador, y fue precisamente en una predicación de Cuaresma cuando encuentras a Juana Francisca Fremiot de Chantal, con quien fundas la Orden de la Visitación, cuyo carisma es vivir del trabajo. Como escritor ascético y estilista, nos dejaste una excelente obra, la Introducción a la vida devota. Aún en nuestros días, resuena el cariñoso sobrenombre que te puso la gente que te conoció y que tanto te amó, el Gentil Cristo de Ginebra. Memoria histórica de Radio Vaticano. La voz del Papa. Laudetur Jesus Christus. Ayer, hoy y siempre. En los archivos históricos de la Radio del Papa, en este homenaje que estamos dedicando al Beato Juan XXIII en el año de la fe, que conmemora también el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, como nos recuerda Benedicto XVI, encontramos el radiomensaje que el Papa Roncalli hizo llegar a Cuba para el primer Congreso Católico y la Asamblea General del Apostolado Seglar. Era el 29 de noviembre de 1959, año que había empezado en la nación cubana con la victoria de Fidel Castro, la caída del dictador Fulgencio Batista y el comienzo de un progresivo acercamiento del nuevo régimen al bloque comunista, que iba a provocar una creciente tensión con Estados Unidos. Desde el Vaticano, el Santo Padre hizo llegar su cercanía paternal, mostrando su afecto, alentando a la caridad y recordando que la Eucaristía es sacramento de amor y de unidad en Cristo. Un solo corazón, una sola alma, un solo Padre. Gracias a una transmisión especial, la voz y la bendición de Juan XXIII llegaba a los cubanos. Es uno de los 78 radiomensajes que el Papa Angelo Roncalli envió en sus 4 años, 7 meses y 6 días de pontificado. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Habla Radio Vaticana. Desde el Palacio Apostólico del Vaticano transmitimos en audición extraordinaria el radiomensaje de Su Santidad Juan XXIII dirigido a los fieles de Cuba con motivo del primer Congreso Católico Nacional y de la Asamblea General de Apostolado Católico. Al final del radiomensaje, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica. Habla el Papa. Amadísimos cubanos, os habla vuestro Padre de Roma, y en cada una de nuestras palabras deseamos poner una nota de afecto particular para colmar vuestros corazones del amor a Cristo, hasta que se derrame sobre vuestros prójimos. Bien conocemos el programa de los actos grandiosos
de estos días. Sabemos que habéis preparado estas solemnidades con especiales obras de caridad. Hemos visto que un ideal de unión y coordinación impera en vuestro primer Congreso Católico Nacional y en la Asamblea General de Apostolado Católico. Todo esto nos embarga de sincera alegría. Graves acontecimientos, no muy distantes todavía, os han movido a congregaros al pie del altar para reforzar vuestra unión en la fe, la esperanza y la caridad. La Eucaristía es sacramento de amor y de unidad. Los que se nutren de un mismo pan, que es Cristo, deben tener un solo corazón y una sola alma. Todos se han de sentir hermanos ante un solo Padre. Todos miembros de un mismo cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. Cecilia de Malac, Radio Vaticano. Finalizamos aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. En el área de Cuba, escúchenos en onda corta 9610 kHz. Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a latam@vatiradio.va.